Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back for you, baby. And everybody say with me. I gotta feel good, baby. Oh, hey. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes. Sean bienvenidos, como siempre, a una nueva emisión de Semanario TV. Los temas y los invitados que le proponemos para hoy indican que vamos a estar hablando en el segundo bloque con el doctor Aurelio García Elorrio, candidato a diputado nacional por Republicanos Unidos, una fuerza donde comulga López Murphy, Lilita Carrió también de la coalición cívica y Encuentro Vecinal. Sobre todo, cuáles son las principales propuestas para llevar al Congreso. Y también vamos a estar hablando de la política partidaria, ya que algunos dirigentes radicales indicarían que lo mandaron a votar a García Elorrio, ¿no? Dentro de toda esa interna que hay en el radicalismo. Y ya en el primer bloque nos metemos a hablar un poco de economía, que aparece como un déjà vu, que se repiten cosas, ¿no? De la economía postelectoral, digo, de la elección que pasó con esos 14 millones de votantes que votaron ahí en la provincia de Buenos Aires y de lo que se puede esperar de la economía postelectoral después del 26 de octubre. Esto lo vamos a estar hablando con el doctor Héctor Paglia, a quien ya paso a saludar. Hola, Héctor. ¿Qué tal, Buenas noches, Cristian? bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué se puede decir, como para empezar, como un tópico de la economía postelectoral, de lo que pasó en Buenos Aires? Bueno, yo creo que en estos días y en esta época no podemos disociar a hablar de economía y de política, ya que, como siempre lo hemos sostenido, la economía está subsumida a la política, y la política le dio a esta elección en Buenos Aires un marco espectacular. Es decir, Claro. El propio presidente hablaba que esta era la madre de las batallas, dirigentes de su espacio decían que el Se comían los triunfo en chicos la provincia de crudos. Buenos Aires iba a implicar la desaparición del peronismo, que se estaba plebiscitando la gestión, Que le iban a poner un clavo al que le iban ataúd a de- poner el último clavo al ataúd kirchnerista, etc. Bueno, todas estas expresiones, luego viendo los resultados, que fueron catastróficos para el gobierno, porque la diferencia realmente fue abultada, 13 y pico de sí, puntos. 13 y pico de Casi puntos, 14. en un distrito donde está prácticamente el 40% del padrón que vota. Y esto, más allá del impacto natural que puede tener toda elección sobre la economía, retumbó y se amplificó y puso en evidencia algo que venimos diciendo no desde esta circunstancia electoral, sino desde el comienzo No mismo. con el diario del lunes. Claro, desde el comienzo mismo de este programa económico, que era insustenable, que le faltaba la pata microeconómica, que no tenía la explicitación suficiente para decir que no se agotaba en lo que era, que es una alquimia financiera donde lo único que interesa es la macroeconomía y no los seres humanos que se involucran en cada una de las Que están decisiones. afuera de todo esto, ¿no? Absolutamente. Ahora, parece que el mercado, te lo pregunto, Héctor, ¿el mercado terminó votando también porque hubo un riego país que se fue arriba de los 1.100 puntos básicos? El dólar, que si no fuera por la gran intervención que hace en el mercado, a lo mejor, comentámelo vos, estaría mucho más alto. La recesión, 13.000 pymes, era Milei, cerradas. ¿El mercado terminó votando también después de las elecciones? Terminó votando el ¿O sector. le contestó, mejor dicho? Le dio una respuesta a lo que realmente es este programa económico, que ya lo hemos vivido en otras épocas. Un programa económico que se agota en lo financiero. O sea, acá la única variable que se considera es el tipo de cambio, la tasa de interés, cómo se arbitra entre ambas, cuánto se va a demorar en volver a poder endeudar al país en los mercados voluntarios de crédito. No hay un boom exportador, no interesan las exportaciones, no interesa generar recursos y divisas genuinas a través de la balanza comercial, sino a través de la cuenta capital para que entren esos capitales golondrina, obtengan una muy buena diferencia a través del carry se trade vayan del país. y después se vayan del país. Sí. Entonces, al no haber un sustento productivo, que lo que hemos dicho, que es lo único que puede dar una nueva visión a la economía argentina, porque la economía argentina siempre se ha movido en esta dualidad, entonces no hay una definición de reforma tributaria que premie la inversión,
no hay una definición de cuáles son las cadenas de valor agregado en las cuales la economía argentina se va a insertar en el mundo y que es lo que le da sustento frente a situaciones críticas y le da estabilidad. Más allá de que estamos en una estructura política donde año de por medio estamos de elecciones. Y sí, seguramente. ¿Cómo entra a jugar acá las altas tasas de intereses? Digo que atenta contra los créditos, llámese para inversión, ergo generar mayor cantidad de empleo. Sí, el gobierno ha tomado medidas para lograr dos objetivos, que el dólar quede planchado por un lado, que sea el ancla inflacionaria, que permita que llegara a la elección con una baja tasa de inflación y para eso apela a cualquier tipo de herramienta monetaria. Una de ellas es la tasa de interés. La tasa de interés que se disparó por una mala praxis del propio equipo económico cuando decidió dejar solo al sistema financiero sin asistencia, sin estar presente el Banco Central al final de cada día para regular los requisitos de liquidez. Entonces nos fuimos al otro extremo, llevamos los encajes bancarios al 50 y pico %, la tasa de interés llegó a estar casi en el 100%, y el dólar, lejos de bajar, se mantuvo o, después de la elección, pegó un salto. Al límite de esa banda cambiaria que había marcado el gobierno. Exacto. Creo que la pasó, la Exacto. termina pasando un poco porque era 1.400 y pico, ¿no? Exactamente, sí, pues va variando de 1% mensual hacia arriba y el piso de la banda va decreciendo también al mismo ritmo. ¿Se puede, Milei en su propuesta de campaña, entre sus propuestas más fuertes, dijo, vamos a cerrar el Banco Central? ¿Qué pasó con esa propuesta según tu criterio, tu especulación? ¿Se dio cuenta que no se puede cerrar? El gobierno en esto ha mostrado un pragmatismo extremo, o sea, llegó con un discurso electoral, creo que lo conversamos en alguna oportunidad Anticasta, contigo. bueno, Lotenación y los Menem. Y que cerrábamos el Banco Central, que la moneda nacional era excremento, que había que huir de ella, que íbamos a una dolarización. Cuando subió el gobierno, lo que hizo es todo lo contrario, o sea, mantuvo el Banco Central, logró un cierto respiro donde empezó a acumular reservas. Cuando ese esquema empezó a flaquear, tuvo la buena suerte de tener un blanqueo con una gran afluencia de dólares. Sí. Y después cuando volvió este esquema a mostrar su debilidad porque no se sustenta en una pasta productiva, porque no hay un programa microeconómico, vino el Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional otorgándonos un nuevo préstamo con un desembolso de 12.000 millones de dólares, que es lo que ahora estamos viendo si los va a tener que echar mano o no para poder calmar el tipo de cambio. Claro, según tengo entendido, el Fondo Monetario le dijo que podía echar mano si pasaba esa banda cambiaria, ¿no? Y destruyendo la credibilidad sobre instituciones económicas, porque... Bueno, el riesgo país es un indicador. Es un indicador absoluto y que los inversores lo ven, los inversores productivos, no digo el inversor que viene, hace la diferencia y se va. El que tiene que enterrar capital para generar una fábrica, una planta productiva y dar fuentes de trabajo. Este es un gobierno que alegremente viene transitando sin presupuesto nacional. Recién ahora el está domingo, un gran anuncio de que el lunes el presidente... El domingo va a ser una cadena nacional para anunciar el presupuesto. Claro, cosas que no son serias. Digo, ¿cuánto hace que estamos sin presupuesto, Héctor? Y desde que lo vienen prolongando. Desde que arrancó la gestión. Hubo un acuerdo previo con Massa, que era ministro de Economía y candidato presidencial, a que no se presentara el presupuesto para ver quién ganaba la elección, y a partir de ahí se lo discutía y no hubo presupuesto. En ningún país serio pasa. Una ignorancia absoluta a las instituciones económicas y ni qué hablar a las instituciones políticas. O sea, arrancó este gobierno con un discurso del presidente dándole la espalda al Congreso. Seguro. Entonces, bueno. Te quiero preguntar, Héctor, porque tiene que ver con la economía, ¿cuánto tiene que ver los supuestos hechos de corrupción, llámese audio, cobro de candidaturas, en la economía y la mirada del mundo para futuras inversiones? Bueno, son dos cosas las que está planteando Cristian. En lo interno, indudablemente que golpea para un gobierno que ha hecho una bandera de la desaparición de la casta, de la nueva política, de las nuevas formas de hacer política sin corrupción, cuando aparece todo este tipo de cuestiones. Y además el gobierno reacciona
negando la posibilidad de que se conozca más profundamente lo que ha sucedido, Sí. sumado al caso Libra, Claro, viene con indudablemente que antecedentes. eso impacta En la lo economía. interno. Y en lo internacional, pero por supuesto que impacta. Los inversores, digamos, Serios. repito y soy insistente en esto porque es la única inversión que realmente rinde su fruto, el inversor productivo, el inversor que va a generar empleo, que va a generar puestos de trabajo, mira todas estas cuestiones. No solamente mira si hay cepo o no hay cepo, es decir, si va a poder después recuperar su capital o poder girar las utilidades, sino también cuál es la seguridad jurídica y cuál es la seriedad que tienen las autoridades en todos sus niveles para que después no encontrarse involucrado en cuestiones que no Y para quiere eso compartir. termina mirando, entre otras cosas, el Río País, que es Seguro, el indicador, uno de los indicadores. Y a eso hay que sumarle la visión del JP Morgan, ¿no? Que ya le bajó la categoría de credibilidad Sí, a sí. un gobierno. Has tocado un tema bastante singular. Es muy particular que un banco de estas características se inmiscuya tan directamente en la política argentina, en la A política de un país, diciendo hay que entrar, hay que salir, hay que invertir, hay ¿Cuál que es tu desinvertir. mirada? Y que yo creo que hay compromisos creados muy, muy serios. Ajá. Al menos el silencio del gobierno lo otorga. Nada ha dicho el gobierno Sí. que está acostumbrado a contestar. a insultar a sus opositores políticos, a economistas que opinan distinto, a periodistas, etcétera. Nada dice en este caso de un banco internacional que me parece muy bien que en un paper interno a sus clientes les dé consejos de inversión, pero ya que no lo haga a este nivel Abiertamente. a este nivel de publicación Sí. y de difusión, realmente es preocupante. Te propongo hacer una especulación, por supuesto que especulación contrafáctica. Supongamos que el gobierno, porque ahora van a votar las provincias, etcétera, logre tener un triunfo ajustado, llámese para arriba o para abajo, ¿no? Teniendo en cuenta esa gran masa fuerte que tiene el kirchnerismo, esos 14 millones, Buenos Aires, el 40% del padrón. ¿Qué puede pasar con la economía de acá a octubre? Yo creo que después. cualquiera sea el resultado electoral, una vez que baje la espuma de los primeros días, está llamado a un reseteo de este programa económico. Teóricamente lo hizo nombrando el ministro del Interior ahora. Bueno, como pero para- es que esas son medidas muy pálidas, igual que convocar a los gobernadores faltando 40 días para la elección a una mesa de diálogo sin agenda, sin nada. Gobernadores que tienen en su recuerdo la fría noche de Tucumán en la El pacto madrugada del fiscal. 9 de julio con el Pacto de Mayo, El que Pacto no de se Mayo, instrumentó ni se ha materializado, y es muy difícil que eso pueda avanzar. O sea, vamos a tener que asistir a un momento difícil, a un momento de replanteo de variables económicas, y yo creo que esto también explica un poco el hecho de qué presupuesto se va a presentar. Creo que este presupuesto ha sido rápidamente sometido al escrutinio del Fondo Monetario Internacional en el que va a presentar el que va a el presentar domingo, ahora en el cadena domingo. nacional. Ha sido un presupuesto que seguramente el ministro Caputo se lo ha llevado a Georgieva, al Fondo Monetario, en este viaje para Sí. obtener su visto bueno, y va a haber que replantear todo el programa económico, porque este programa económico viene con anabólicos y no va a poder subsistir tal como lo estamos viendo hoy en el cortísimo plazo. Seguramente. Gracias, Héctor, como No, siempre. Al contrario, Cristian, un gusto. Corte y volvemos. Ayúdanos a cuidar a tus hijos. Lotería de Córdoba pone a disposición a través de su web 3 apps de control parental para juegos online. Son aplicaciones para que los adultos puedan bloquear el acceso de los menores a plataformas de juego. Escanea este código QR para recibir más consejos de seguridad. Lotería de Córdoba.
Poné el toque Manfrey a tus comidas. Manfrey. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. Ya está en funcionamiento el desagüe de Avenida Sagrada Familia, solucionando el histórico problema de anegamiento en esta zona de la ciudad. Se construyeron 750 metros de conductos subterráneos que beneficiarán a 8 barrios. Además, se creó un nuevo bulevar, se optimizaron los semáforos y se colocaron nuevas luminarias y rampas. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Intendente Daniel Pacerini, Córdoba Capital. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Right? Baba, baba. Hey, hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love. Próximo 26 de octubre se renuevan 9 de los 18 diputados nacionales por Córdoba y es oportunidad para hablar con el doctor García Elorrio, quien encabeza la lista de diputados de Republicanos Unidos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda la campaña? Muy bien, muy bien. Estamos recorriendo la provincia de Córdoba en esta unidad con los partidos Republicanos Unidos, Coalición Cívica y Encuentro Vecinal, que hemos dado en llamar Encuentro por la República. ¿No era Republicanos Unidos? No, es uno de los partidos que lo integran. integran. Uno de los partidos que... El partido, la alianza se llama Encuentro por la República. Sí. Ustedes siempre se caracterizaron por todas las elecciones en ir solo. Es la primera vez que van en una alianza. Sí, porque como todo partido nuevo, tiene que hacer un recorrido. Los partidos nuevos no tienen que hacer alianza hasta que no tienen voto propio, porque si no, son un sello. Entonces, igual que otros partidos que dejan de competir después, vuelven a ser sellos. Nosotros hemos ido a 3 elecciones solas para ver si los cordobeses tienen interés en seguir nuestras propuestas, y cuando vos empezás a hacer elecciones de 70, 80 mil votos, decís, sí, ya hay un grupo caudal, de cordobeses que nos siguen, ahora vamos a hacer un encuentro, porque de eso se trata, ¿no? En un sistema democrático, si no hay encuentro, es la Torre de Babel. Mira, la democracia en un país es lo más parecido, si no hay cultura de encuentro, a la Torre de Babel. Es una cosa enloquecida. Pero si hay cultura de encuentro... hay diálogo, discrepancia, etcétera. Sí. Unidad en la diversidad, porque hay una constitución que nos ampara a todos. Todos tenemos que jugar ahí. Ahora, pero bien lo decís con esta cultura del encuentro. La cultura del encuentro requiere diálogo, pero hay un gobierno, factores que le responden a este gobierno, que comulgan con este gobierno, que priorizan el enfrentamiento. Porque, claro, el enfrentamiento mal visto, ¿no? Por la inmadurez democrática nuestra, no sabemos cuidarla, algunos no sabemos, no saben cuidarla a la democracia, que por lo menos todavía nos permite decidir quiénes nos gobiernan, que millones y miles de millones de personas en el planeta no pueden decidir quiénes los gobiernan. Nosotros todavía sí. Tenemos ese privilegio. Ese privilegio, que espero que lo sepamos cuidar. Ahora digo una cosa, contestando tu pregunta. Hay muchísima gente con mucha inmadurez dentro del sistema. Político, claro. Entonces, es más interesante. O no la supieron valorar, digo... Juegan a la grieta. Un país que no tiene problemas raciales, que no tiene problemas religiosos, vivir engrietado es una locura. Pero se ve que eso garpa hoy en términos... Sí, porque da votos. Da votos porque cosecha los odios y los manda para un lado.
Y del otro lado vienen los odios y la bronca para el otro lado. Entonces los que se hacen portadores y testigos del resentimiento en una sociedad, es de loco cómo se hace política en la Argentina. Y el gobierno nacional lamentablemente está haciendo eso, y los otros también. A ver, Del otro lado. sí, la grieta en negocio electoral para todo. El único que pierde es el país, la gente. Pero llamó mucho la atención la postura de Axel Kicillof, que fue de alguna manera felicitado por Elisa Carrió también por su comportamiento, diciendo, sin agredir, pidiendo una reunión con Milei. Hay que aceptar a la Digo, diversidad podemos coincidir de o la no, idea. pero respetó la investidura presidencial, ¿no? Por supuesto. Sí. Mira, y Argentina no se puede dar el lujo de seguir jugando a la grieta. Porque mira, tiene por un lado, en la mano izquierda mía, tiene el 50% de su economía en negro, el 46% de los trabajadores argentinos también en negro, el 38% de la pobreza, una economía en recesión. 460.000 millones de dólares de deuda externa y un ataque de narcotráfico en todo su frente, en las principales ciudades del país. Y Córdoba no escapa. No escapa, y está apareciendo una sociedad nueva. Y por la derecha, por mi mano derecha te digo, mira todos los problemas que tenemos, pero mira las bondades que tenemos. Primero la gente. Cuando uno recorre el mundo se cuenta, aunque nos cueste aceptarlo, la mejor gente del mundo la tenemos nosotros. Acá. Esa gente que a pesar de todo, con resiliencia, se levanta, trabaja, lucha. Tenemos el 7º litoral marítimo más grande del mundo, con todos los recursos pesqueros que ya los quisiera nuestro vecino de Bolivia o otros países que son continentales. Mediterráneo, claro. Tenemos en los 2 acuíferos, participamos de 2 acuíferos del mundo como reservas de agua que el mundo las necesita como nada, en el Guaraní y en los glaciares. Tenemos un complejo agroexportador que le da de comer a 400 millones de personas si hiciera falta. Con hambre acá adentro, pero con comida. Y las 4 estaciones, que no es poca cosa. Después tenemos en Vaca Muerta la posibilidad de generar recursos y divisas de 30.000 millones de dólares cuando complete este periodo en el 2030. 13 yacimientos de litio ahora con mineras de todo el mundo en la cordillera. 2 de oro, 1 de cobre que van a poner Tenemos en marcha. todo para crecer, pero el discurso político no ayuda. Pero, a ver, es hora de recordarlo al Martín Fierro. Mira que nos lo han enseñado a todos en el colegio. Si entre hermanos se pelean, los hermanos sean unidos, tengan unión verdadera, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Pero eso está en la sabiduría popular nuestra. Bueno, no tenemos problemas raciales, no tenemos problemas religiosos. Y no lo sabemos aprovechar. Basta de jugar a la grieta. Sí. ¿Tu opinión acerca del veto a las universidades? Y es muy penoso lo que está pasando, no solo por el veto a las universidades, el veto a el tema del Garrahan. Vos te agarrás la cabeza y decís, pero ¿qué está pasando? Yo creo que ahí están jugando a la grieta, te aclaro. Con el tema ese también. En todo están jugando a la grieta. Los problemas son reales, pero la oposición nacional también juega a la grieta. Lo ve débil al gobierno y dice, ¿y ahora? Quiero tu destitución. Sí, Sí, no te quepa duda. Ahí en ese ¿Están juego, preparando el helicóptero para llevárselo? Sí, no te quepa duda. Hay gente que juega eso, sobre todo en el peronismo. El peronismo, acuérdate de Duhalde, acuérdate de todo eso. Sí, Bien, claro. no pueden vivir fuera del poder. Se creen dueños de la República. No es así. Al presidente Milei hay que bancarlo hasta el último día. Y más esta provincia, que lo votó el 74% de la gente. Lo que hay que hacer es corregirlo. Que se dé cuenta que lo que tiene que hacer es acomodar el déficit público, pero con equidad.
No se puede haber dejado afuera todo lo que se deja afuera. Y a los más débiles, jubilados, discapacitados. Sí, por eso nosotros somos partidarios que se ajuste y se ponga en orden para empezar a crecer la economía argentina, para recuperar la moneda, para combatir la inflación, pero con equidad, no como a vos se te ocurra. Y me parece que les ha faltado la equidad social. Seguro. En caso de llegar a encuentro vecinal, porque se avecina una campaña dura, digo, Sí. con monopolios partidarios, hablo Sí. del peronismo, de encuentro vecinal, de La Libertad Avanza, etcétera. ¿Cómo piensa encarar esta campaña frente a esos electores duros? Nosotros, yo le digo a la gente a ver, esta no es una elección presidencial. Pero la van a querer nacionalizar. Pero no es una elección presidencial. La presidencial es en el 27. Acá se eligen diputados nacionales. Esta es la oportunidad que tiene a votar a quien la gente quiera. Si no vota ahora a lo que la gente quiera, ¿cuándo va a votar? Si ahora no se elige ni presidente ni gobernador. Yo creo que el votante de esta provincia lo tiene claro. Lo tiene claro. Y bueno, si quiere votar contra alguien, que lo haga. Mire, le repito, la democracia es un sistema de gobierno con muchísimos defectos. Pero es la mejor que tenemos. Pero la menos peor. Pero mire, miles de millones de personas en el mundo no la conocen, no la disfrutan. Es cierto. No disfrutan básica. Por eso yo la sostengo y sostengo el voto de la gente. Además, yo cada vez que he sido candidato y la gente me ha votado, los cordobeses, yo no tengo más que agradecimiento. Seguro. ¿Contento ya por ahí finalizando con ese aluvión de votos radicales que posiblemente vayan a encuentro vecinal? Porque muchos radicales, en función de esa interna que tuvieron, dicen, bueno, estamos mandando a votar a García Elorrio. No, mire, eso lo desmiento. Algunos dirigentes. No, yo lo desmiento. Yo recorro la provincia. No es así. Y en algunos municipios hasta los intendentes me invitan a tomar café. Sí. Con un gesto de amistad cívica. Eso no es así. No es así. Queda No, totalmente... y yo tampoco me prestaría a eso. ¿Sabe por qué? Porque al radicalismo hay que cuidarlo. Es el partido político más importante de la provincia de Córdoba. Seguro. Y lo que está haciendo Don Schiaretti con el radicalismo es horrible. Con el cordobesismo. No, sí. Se están comiendo parte del radicalismo. No le basta todo lo que han comido ya en esta provincia para ahora intentar comerse el principal partido de la oposición. Así es. No. Y te digo más, voy a decir una palabra dura. Sí. Si los captaran a todos esos intendentes por convicción, los captan por la necesidad que tienen los municipios. De obra, etc. Eso está muy mal, don Schiaretti, pare ya. Gracias, doctor. Seguiremos en la próxima. Bueno. Suerte en la campaña. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Hey, ladies and gentlemen, it's all rocking. Here we go. Say, Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.